de este canal, de esta plataforma de YouTube. Sean todos bienvenidos una vez más a estos pequeños devocionales que sigue emitiendo la Iglesia Cristiana Evangélica de Santa Cruz de Tenerife. Y qué bueno es poder compartir estos devocionales, estos pequeños breves pensamientos con ustedes y dejar que la Biblia, la palabra de Dios, nos hable hoy nuevamente. Y para ello, mis hermanos, vamos a sumergirnos una vez más en el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, y en esta ocasión vamos a comenzar leyendo desde el capítulo 7. Probablemente uno de los textos que más malinterpretados ha podido ser por la gente, por los creyentes también. Hay que tener mucho cuidado cuando sacamos de contexto versículos o frases de la Biblia, sin mirar el contexto general. Y para ello me gustaría aconsejarles que antes de leer el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, empezaran por el capítulo 5, desde donde comienza el Sermón del Monte, del capítulo 5, 6 y llegar al 7, para que veamos todo el contexto general de Jesucristo en este sermón, en esta predicación que él hizo. Así que, diciendo esto, me gustaría empezar a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y aquí viene una de las expresiones más fuertes que el Señor Jesucristo dijo: hipócrita, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Una de las frases estrellas hoy en día en nuestra sociedad es la del no me juzgues, no me juzgues. Incluso llegan a ser no creyentes los que utilizan esta expresión. Parecer se conocen esta frase de la Biblia. Y te miran y te sueltan de repente: bueno, y tú no sabes que Jesús dijo que no me juzgues. Y es como si fuera una carta que sacan debajo de la manga. Una muy mala interpretación de este versículo. Otra mala interpretación sería: bueno, el Señor es tajante y dice que no juzguemos nada. Irnos al otro extremo: no juzgo nada, voy en mi línea sin meterme en ningún asunto, en algún asunto de la iglesia, con ningún hermano, con un amigo, nada, no digo nada, cada uno que vaya por su línea, y no juzgo. Pero esto no es así. Por supuesto que debemos tener un criterio para discernir lo que es bueno y lo que es malo, y es el mismo Señor Jesucristo que nos enseña en su palabra. Y unos versículos más adelante, en el versículo 15 de este mismo capítulo, él nos dice que tengamos cuidado de los falsos profetas, de los falsos maestros, que nos guardemos. Y entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, pues para hacer esto tenemos que tener un espíritu crítico, un espíritu que escuche, viendo lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Ahí es donde está la cuestión. Conversaba con unos hermanos hace una semana atrás de que, bueno, hay ciertos predicadores, ciertas personas que vienen a predicar que a lo mejor son más fáciles de seguir por su carácter, por su sintonía con la iglesia, y otros tienen otra metodología. Otros cuestan un poco más hasta que realmente conseguimos encontrarle el punto al predicador. Pero que lo más importante, estábamos conversando, era que el Señor siempre habla, sea la persona que sea, siempre que el mensaje sea bíblico. Y eso es lo más importante, que el mensaje sea bíblico. Y para que eso ocurra, para que nosotros sepamos eso, tenemos que juzgar a la luz de la Escritura. Por eso el Señor nos manda que tenemos que leer la palabra, escudriñar la palabra, aprender la palabra, para que podamos tener estas herramientas y decir amén a la palabra que se haya predicado. Y tenemos que tener un espíritu crítico, juzgar siempre bajo la luz de la Escritura. Mira cómo decía Pablo ahí a los hermanos en la iglesia de Gálatas. En la carta que escribió a los hermanos ahí en Gálatas, en el capítulo 1, él decía también estas cosas. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Él estaba ahí hablando de que no había otro evangelio. Dice: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea apartado, sea prohibido. Entonces Pablo les dice que tuvieran cuidado, que tenían que criticar en el sentido de si se metían en la iglesia otro tipo de evangelio.
tenían que tener una vista para juzgar. Entonces, ¿qué tipo de condena dice aquí Jesús? ¿De qué tipo de juicio habla Jesús? Pues nuevamente, hermanos, podemos ver aquí en el Sermón del Monte la maestría del Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, explicando este asunto con ejemplos tan prácticos, tan claros para nosotros hoy. El que juzga, el que mide. Jesús habla aquí de que tengamos mucho cuidado de ejecutar un juicio, condenar a un hermano, al prójimo, por muy pequeño fallo que tenga, por ese pequeño fallo que a lo mejor tú has observado en ese hermano. Él dice, ten cuidado de eso. Y a la verdad, hermanos, podemos llegar nosotros a ser terribles. No solo en cuestión de segundos podemos realizar un juicio y juzgar a un hermano por algún asunto que hemos visto. No solamente podemos criticar al hermano, sino que podemos todavía ir al hermano que está a nuestra derecha y comentárselo. Ir al otro y decir, mira el hermano lo que hizo. Tuvo que haber hecho esto. Y ahí manchar la reputación del hermano. Qué triste. Qué triste es juzgar así. Y así desprestigiar al hermano, con todo lo que eso conlleva. Aquí hoy estamos en la iglesia grabando y ahí está mi hermano Job. En el equipo de audiovisuales, damos gracias al Señor por el equipo de audiovisuales que podemos grabar estos vídeos y dar otro mensaje de la palabra de Dios. Pero qué triste sería si el hermano Job me dice algún problema, algo que él está luchando en su corazón, algo que él está pidiendo al Señor que le ayude y me lo comenta a mí, o yo lo veo, o yo lo percibo. Y en vez de tener un espíritu amable, un espíritu de amor, un espíritu de paciencia, un espíritu de mansedumbre, y a orar con él, pedir, aconsejarle bíblicamente, con humildad, poder trabajar juntos y ayudarle ahí en ese asunto, o viceversa, yo tener el problema y comentárselo a él y con madurez espiritual poder tratarlo juntos. Qué triste sería que yo fuera con ese asunto y lo esparciera, que juzgara, tuviste que haber hecho esto, no tuviste que haber hecho lo otro, este es el consejo de Dios. Qué fácil hacer eso, hermano, qué fácil. El Señor nos enseña una vez más la humildad, el ser mansos, ser pobres en espíritu, es amar a nuestro prójimo y apagar el orgullo, esa soberbia que puede surgir de nuestro corazón, ese orgullo espiritual que no nos va a llegar, créeme bien, no nos va a llevar a ningún lugar, ese orgullo espiritual, yo sé más que tú, y tú tuviste que haber hecho esto. Y Él lo plasma con un ejemplo sobresaliente. Nuestro Señor Jesucristo nuevamente es un maestro. Antes de juzgar al hermano, por esa pequeña pelusa que tiene en el ojo, por esa pequeña pelusa, tú puedas ver primero ese pedazo de tronco que tienes ahí plantado en tu ojo, que se vea a metros, que podamos reflexionar sobre esto. El Señor vuelve a examinar nuestro corazón una vez más, antes de estar y de presentar gratuitamente estos juicios contra el hermano, que nosotros podamos mirarnos y examinarnos realmente. Que el Señor nos ayude, que tengamos suma delicadeza, que si se nos presenta una ocasión como esta, una situación como esta, oremos por el hermano, antes de ir con los cuchillos bien afilados, que consultemos al pastor, que hablemos, que busquemos consejos, no dañemos al hermano para que éste se enfríe, sino con amor, misericordia, para poder restaurarlo otra vez en los caminos del Señor, para nosotros poder alimentarnos, poder aprender también, y yo también pueda pedir perdón por esa viga que también tengo en mi ojo. Recordemos que sin Cristo, Dios ya nos hubiera fulminado con su juicio, instantáneamente, pero por su amor, Él nos libró y Él nos perdonó. Que tengamos también ese amor para perdonar y no estemos haciendo juicios que no nos corresponden, sino que le corresponde al Señor, y que el Espíritu del Señor que mora en nosotros, Él nos irá poco a poco enseñando, enseñando los caminos del Señor y cómo queremos actuar y cómo andar. Que sea el Espíritu y su palabra que nos enseñe, y que no sea una actitud de orgullo y de soberbia contra el hermano de nuestro. Amigos, ¿qué decirte? El Señor
Si estás respaldado por esa frase de no me juzgues, quiero decirte que algún día el Señor, que es justo, que es todo amor, pero que es justo a la vez, algún día Él va a juzgar si seguiste al Señor o no lo seguiste. Y Él nuevamente, en su misericordia, deja una nueva oportunidad de que vayas a Cristo y que pidas perdón, para que esa culpa, esa desobediencia que tienes, que no quieres ser juzgado, Él la podrá apagar, podrás ir a Cristo. Y entonces el Señor te nombrará justo y podrás ir a su presencia. No dejes escapar una nueva oportunidad. Saludos, hermano.